amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Jesús, por tu amor sin límites. Amor sin límites, amor sin límites, todo lo dio Jesús al morir por mí en esa cruz. Amor sin límites, amor sin límites, todo lo dio Jesús al morir por mí en esa cruz. Bienvenidos chicos a una clase más de la Escuela Bíblica para niños de 7 a 10 años. Mi nombre es Sara y estoy muy feliz de poder estar por este medio con ustedes nuevamente. Esta semana ya los chicos están de vacaciones, disfrutando también, no sé si disfrutando tanto, pero ahora con esto de las restricciones nuevamente, tratemos de buscar maneras sabias de divertirnos. Bueno, yo les cuento que esta semana estuve haciendo con mis hijos mi rol de menú para poder saber qué poder cocinar durante la semana. Y ellos me decían que había cosas que no lo comerían, que no les gustaría. Incluso me decían, mamá, yo nunca comería esta comida. Y yo decía, pero qué barbaridad, qué malcriado. Pero después recordé que yo de niña había cosas que tampoco nunca quería comer, aunque a veces nos obligaban. Pero se me prendió el foquito y dije, bueno, voy a preguntar a los niños de la clase si es que ellos comerían alguna vez algo que no les gusta, si nunca en su vida comerían algo que no les gusta. Y les hice otra pregunta más. ¿Y ustedes quieren saber qué responden? Pues vamos a ver qué es lo que nos dicen los niños de la clase con respecto a estas preguntas. Lo que yo nunca comería en mi vida es un gato o un gatito. ¿Por qué? Porque a mí los gatitos me gustan mucho, me encantan los gatitos. Yo los quiero mucho. Y por esa razón yo nunca en mi vida lo comería. El ajo, porque sabe feo y te pica la boca y te hace llorar. Algo que yo nunca comería es una rata porque es muy viscosa y además su proceso de cómo crecía no es muy agradable ver cómo creció. Me daría mucho asco y pensaría que sería muy viscoso. Yo no comería un insecto, ¿por qué? Porque algunos insectos tienen veneno, pero también algunos insectos te pueden hacer bien para ti. Y ya. ¿Por qué? Porque no es agradable para mí. Sí. Bueno, ahí la pregunta es un poco difícil. ¿Por qué? Porque a mí me gustan mucho los gatitos. Y en primer lugar, si es una persona que yo quiero mucho y la amo, yo lo haría. Al ser que dentro de mi corazón no es correcto comer un gato, y no digo que lo sea, pero en caso de esa emergencia, lo comería para salvar a la persona que yo quiero mucho y la amo. ¿Y por qué? Como lo dije ahorita, es porque esa persona yo la quiero mucho, 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 mucho. Y por esa misma razón, yo lo comería. Dios le bendiga. Sí, porque lo amo mucho y lo quiero y no quiero que se muera. Sí, porque en la Biblia uno de los mandamientos es de que ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo amo a mi prójimo tanto como a mí, comerme una rana para salvar a otra persona sería más importante de que soportar el asco y comer una rana. Yo sí lo comería porque me gustaría salvar a la gente, al que yo quiero, porque un ser querido significa mucho para ti. Sí, ¿Por qué? para poder salvar a mi familia. ¿Escucharon las respuestas? ¿Vieron sus caritas? Cuando hicimos la primera pregunta de qué cosas es lo que tú nunca comerías, muchos de ellos respondieron que no comerían eso porque les daba asco, porque les daba pena, porque picaba, porque no era agradable, porque era no, hermana, yo no podría comer eso nunca. Pero cuando le dijimos la segunda pregunta y ellos respondieron esa segunda pregunta, incluso sus caritas cambiaron. Cuando les preguntamos, ¿comerías tú esto?
si alguien estuviera en peligro que tú amas mucho? Y ellos dijeron que sí, sí lo haríamos porque no quisiera que le pase nada, porque lo amo mucho, porque la Biblia dice que tengo que amar a mi prójimo, porque no quisiera que se muera. Cambió totalmente su respuesta. El día de hoy, continuando con la clase en el libro de Éxodo, en el gran rescate que Dios iba a hacer con su pueblo Israel a través de Moisés, vamos a ver la historia de hoy acerca del pueblo de Israel comiendo algo que no era agradable, chicos. Y no solamente los israelitas, sino alguien más grande que ellos, que tuvo que tomar y comer algo muy desagradable por amor a nosotros, así como lo harían de repente estos niños. Y esta clase del día de hoy se encuentra en la Biblia, en el libro de Éxodo, en los capítulos 11 y 12. ¿Y qué les parece si venimos con papá, con mamá, con abuelita, con primo, con quien estemos ahí cerca, nos sentamos y vemos la historia del día de hoy para poder saber y descubrir qué cosa es lo que van a comer los israelitas y cómo se iba a llamar esa celebración especial? Muy atentos. Todo comenzó cuando los israelitas se quedaron en Egipto atrapados por el faraón como sus esclavos. Se vieron obligados a trabajar en el campo y fabricar ladrillos. Peor aún, el gobernante de Egipto, el faraón y las otras personas a cargo no les importaba que la familia de Dios, los israelitas, estén acalorados, cansados, hambrientos o tristes o simplemente se sintieran miserables, y lo estaban. Pero incluso en medio de todo eso, la familia de Dios creció. De hecho, se hicieron tan grandes que faraón tuvo miedo de que pudieran atacarlo y vencerlo. Le hizo trabajar aún más duro para demostrarles que él era el jefe. Pronto los israelitas se sintieron aún más miserables. Le suplicaron ayuda a Dios y adivinen qué. Dios vio lo que Faraón le estaba haciendo a su pueblo y no le gustó ni un poco, así que planeó un rescate. Envió a un hombre llamado Moisés para sacar a la familia de Dios de Egipto y llevarla a un nuevo y hermoso hogar llamado Tierra Prometida. Pero cuando Moisés le dijo a Faraón que deje ir al pueblo de Dios, el Faraón dijo no. Recuerden que el Faraón, aunque era el jefe, Dios es mayor y tiene el control de todo, e incluso de todos los gobernantes de los países. Entonces, en 9 ocasiones diferentes, Dios envió plagas para mostrarle al faraón su poder. Las plagas fueron como castigos para Egipto por mantener a la familia de Dios como esclavos. Después de cada plaga, Moisés le pidió a faraón que dejara ir a su pueblo, pero el faraón siguió diciendo que no. Entonces Moisés le dijo a faraón que Dios ama tanto a su familia que lo rescataría no importa cuántas veces el faraón se niegue a obedecerlo. Entonces abrió una plaga más, una plaga que aniquilaría al hijo mayor en cada casa en Egipto. Pero por supuesto, Dios tenía un plan especial para su pueblo. Les dijo que tomaran su mejor cordero, lo mataran y pintaran con su sangre en el marco de las puertas. Luego deberían de comer la carne con hierbas amargas y un pan especial llamado pan sin levadura, que es barato y se puede hacer rápidamente. De hecho, Dios les pidió a su familia que comiera toda la comida como si estuvieran listos para salir corriendo por la puerta, con los zapatos puestos, vestidos y con el bastón en la mano. Y ellos obedecieron. Esa misma noche vino el ángel de la muerte, pero como Dios lo prometió, pasó por encima de las casas que tenían sangre en el marco de las puertas. Finalmente, el faraón se dio cuenta de lo todopoderoso que es Dios y que él estaba haciendo todo esto porque él amaba a su familia. Y el faraón no pudo detener el plan de rescate de Dios. Les dijo que se vayan y se alejen de Egipto, y los israelitas salieron a toda prisa. Durante cientos y cientos de años, el pueblo de Dios, los judíos, celebraban la Pascua recordando la noche en que Dios los rescató comiendo pan sin levadura, hierbas amargas y cordero. Pero ese rescate fue solo un adelanto del gran rescate que Dios había planeado para el mundo. Recuerda, el gobernante de este mundo, el diablo, quiere que trabajemos para él y vivamos vidas tristes y amargadas, separadas de Dios por causa de nuestros pecados, porque todos hacemos cosas malas todos los días y merecemos morir como castigo. Entonces Dios envió a su Hijo a la tierra. Él vivió la vida perfecta que deberíamos haber vivido y murió la muerte terrible que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Pero a 3 días después de su muerte, Jesús volvió a la vida. Eso significa que venció la muerte y el pecado, que ya no puede separarnos de Dios. ¿Y sabes qué? Justo antes de que Jesús muriera, Él celebró la Pascua por última vez con sus amigos los discípulos, pero sin cordero. Jesús nos mostró que Él es nuestro cordero, y al igual que los corderos murieron para que su familia pueda estar junta y salvarse, Jesús murió para que podamos ser parte de la familia de Dios. Y un día iremos con Él a un lugar perfecto y será mejor incluso que el prometido a los israelitas, y esa es la historia de la Pascua. Aquí está la versión resumida de la historia. La familia de Dios era miserable. Le suplicaron ayuda a Dios. Dios planeó un rescate. El faraón dijo no. Dios mostró su poder. Los hijos mayores tuvieron que morir. Los corderos tomaron su lugar. Dios rescató a su familia. Celebraron la Pascua. La muerte fue nuestro castigo también por nuestros pecados. Dios envió a su Hijo. Él tomó nuestro lugar. Dios nos rescató. Y esta es la maravillosa historia de Dios.
Hemos visto en el video, en la clase del día de hoy, que Dios instituyó una celebración, que los israelitas debían de hacer algo antes de que esta plaga de la muerte de los primogénitos, la plaga número 10, cayera sobre Egipto. Y les dijo a los israelitas que prepararan 3 cosas. Que primero buscaran un cordero, el mejor de los corderos, que tenían que matarlo y con esa sangre marcar en las puertas de sus casas, en los marcos de las puertas de sus casas, para que cuando la muerte pasara sobre ellos y no entrara la muerte a sus hogares. También les dijo Dios que prepararan un pan que se prepara muy rápidamente porque no tiene levadura, es el pan sin levadura, es un pan chato que debían de comer muy rápidamente, vestidos con el bastón y con sus zapatos. Pero también deberían ser una ensalada de unas hierbas amargas, unas hierbas que les recordaría su amargo paso en Egipto, su esclavitud, su tristeza y su dolor de no poder ser libres, de estar condenados a estar como esclavos en esta tierra. La vida de los israelitas hasta aquí había sido amarga, había sido terrible, como estas hierbas. Y ellos debían recordar cuando comían estas hierbas la servidumbre que habían estado en Egipto, como eran esclavos y habían sido tratados de forma tan miserable. Pero ¿qué otras cosas nos pueden recordar estas hierbas amargas? Las hierbas amargas en sí no son agradables, son muy desagradables. No son ni siquiera deseables. No quisiéramos que nosotros comerla con nada. Y así, como saben mal estas hierbas amargas, así sabe el pecado. El pecado trae tristeza, amargura, esclavitud. Y lo peor de todo es que trae la muerte. Esa muerte que hace que ya no podamos acercarnos a Dios. Hay veces que las hierbas amargas nos hacen recordar también lo que nosotros hacemos, lo malo que hacemos. Como por ejemplo, no sé por qué siempre miento. Es como esa hierba amarga para Dios. ¡Ay! Soy muy flojo, me da cuenta que mi mamá me mande a arreglar mi cama. Como esas hierbas amargas para Dios. Yo no quiero que ustedes sean mis papás, ya me tienen harto. Son esas hierbas amargas para Dios. Ese es el pecado. Es amargo, es feo, es difícil de tragar. El pecado nos coloca en una amarga servidumbre o esclavitud sin poder regresar a la presencia de Dios. Es por eso que un cordero tuvo que morir, para que los israelitas salgan libres y a salvo de la esclavitud de Egipto. Y de la misma forma, Jesús, que es el Cordero de Dios, que viene a morir en mi lugar y a comer por mí estas hierbas amargas de mi pecado. Por su gran amor y sacrificio en la cruz, Él me acerca a Dios, me rescata de la esclavitud de mi pecado y me libera para ahora ser parte de su familia. Todos los israelitas querían vivir y que ninguno de sus familias muriera. Por eso tuvieron que matar a un cordero, ser muy obedientes a Dios, matar a un cordero inocente y marcar las puertas de su casa con su sangre. De la misma forma, alguien tuvo que morir como ese cordero por nosotros para salvarnos de la amargura de este pecado, de la muerte, tomando nuestro lugar como castigo que yo merecíamos, que tú y yo merecíamos. Y ese cordero que murió se llama Jesús. El Cordero de Dios que quita mi pecado, que quita tu pecado, esa amargura que Dios siente cuando tú y yo pecamos, Jesús la llevó. Dice la Biblia que no solamente Él viene a comerse esas hierbas amargas de nuestro pecado y a morir como un cordero por aquellos que aman, sino también por aquellos que desprecian, porque Él lo hace por amor a todos. Los chicos nos contaban al principio que hay cosas que ellos nunca comerían por nada en el mundo, pero si alguien que ama mucho estuviera en peligro, sí lo harían. Y Jesús hizo lo mismo. A cada uno de nosotros nos ve en peligro. A cada uno de nosotros nos ve que somos pecadores, que estamos llenos de estas hierbas amargas, que cuando alguien quisiera probarnos nos escupiría porque estamos llenos de pecado, somos desagradables delante de Dios. Es por eso que vino Jesús. Este Cordero de Dios vino a morir como este Cordero y a comerse esas hierbas amargas de nuestro pecado, ese castigo que nosotros íbamos a recibir, porque sí, el castigo de nuestros pecados es la muerte, chicos. Y la Biblia dice que todos hemos pecado y que estamos separados de Dios. Hermana, pero cuando yo miento o contesto a mi mamá, yo no me muero ahí mismo. Claro que no te mueres ahí mismo físicamente, pero el día que tú mueras o partas de esta tierra,
No vas a ir con Dios a vivir eternamente si tú no te has arrepentido y no has dicho gracias, no has creído en Jesús por ser ese Cordero que quita ese pecado de ti. Jesús hizo lo mismo por nosotros. Él comió el castigo amargo que deberíamos recibir por Dios, de Dios por nuestros pecados. Y no es solo eso, sino que Él recibió en su cuerpo el castigo de ese pecado, para que todas las personas puedan salvarse de la condenación de vivir lejos de Dios. Así que chicos, la lección del día de hoy nos enseña que Jesús es el Cordero de Dios, que mostró su amor al morir en una cruz, tomar esas hierbas amargas de nuestro pecado y ahora invitarnos a ser parte de su familia. Damos las gracias por Jesús, ese Cordero de Dios, que se llevó esas amarguras de nuestro corazón, ese pecado, para ahora poder nosotros acercarnos a Dios y poder ser parte de su familia como lo fueron los israelitas. Muy bien chicos, ahora para terminar el reto de la semana, bueno, tenemos muchos retos esta semana. Lo primero es que las preguntas que ustedes están viendo al final de la clase las van a escribir en un cuaderno o en un folder que tengan en una hoja. Lo van a desarrollar juntamente con sus papás o con sus mamás o quien está ayudándolos a ver este video. Los van a responder cada una de las preguntas que tenemos de esta clase. Le van a tomar una foto. Luego de eso van a memorizar el texto bíblico de esta semana, que está bien fácil, ¿ya? Y van a grabarse memorizando su video de su texto memorizado. Y por último, van a hacer un acróstico con la palabra Pascua. Con la palabra Pascua, y van a poner las palabras que hemos aprendido en el día de hoy. Usted va a hacer el acróstico, puede hacerlo en el medio, puede hacerlo a un costado, puede hacerlo al final, la palabra Pascua, pero esas tres cosas son las que tenemos que presentar en nuestro reto de esta semana. Trabajen con sus papás, tenemos toda esta semana para poder desarrollarlo, ya que estamos en casa, tenemos el tiempo para poder hacerlo. Así que chicos, los animo a que ustedes sigan la próxima semana a ver qué fue lo que sigue después de esto, cuando los israelitas ya salen de Egipto. Ahora, ¿a dónde se dirigen? ¿Qué van a hacer de ellos? Pues no te pierdas la siguiente clase y nos vemos hasta el próximo domingo. Dios te bendiga, te quiero mucho y nos estamos viendo. Chao.